Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo. Ya se han conectado unos cuantos por Zoom y por YouTube, así que ya estamos unos cuantos conectados. Vamos a dar comienzo a la primera actividad de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay del año 2021. Bueno, a lo largo de todo este año, del año pasado, hemos estado dando y hablando mucho acerca de COVID, como no podía ser de otra manera, y ahora parece que las vacunas son una realidad que se aproxima en los próximos días. Una vez más nos enfrentamos a incertidumbres, algunas certezas, algunas sombras, y la realidad es que las vacunas con las que nos vamos a encontrar tienen distintas plataformas, hablamos de distinta eficacia, distinta seguridad, e incluso el personal objetivo que lo va a recibir es diferente. De alguna manera esto es un motivo para todos nosotros de muchas dudas, y muchos de nosotros seguramente hemos visto o hemos leído la encuesta que hizo la Clínica Médica A de la profesora Ormaechea, en la cual hicieron una encuesta en el mes de enero en el personal de salud. A mí me llamó bastante la atención, la leí el otro día, ¿no? Pero creo que de alguna manera muestra el sentir del personal médico y del personal de salud más que del personal médico. En esa encuesta que participaron unos 4.500 y pico de personas, se vio que un 60% del personal de salud decía que estaba de acuerdo con la vacuna, y un 12% dijo estar absolutamente en desacuerdo, que no se vacunaría, pero había más de un 20% que tenía dudas al respecto. Y creo que probablemente muchos de los que hoy están conectados acá tengan dudas con respecto a la vacunación, para uno mismo y para nuestros pacientes, para cuál va a ser el consejo que nosotros podemos darles a ellos. La única manera, creo, de poder ir sacando un poco tanta duda es informándonos. Y probablemente elegimos a una de las personas que más nos van a poder ayudar en este tema. Yo he tenido el gusto ya de escucharlo en varias charlas y realmente creo que nos va a aclarar muchas de las dudas que vamos a tener. La idea en la actividad de hoy la vamos a coordinar Virginia López, por todos conocidos, y yo. Es primero tener una charla que la va a dar el profesor Chavalgoiti, y luego tener un espacio interactivo donde todos podamos sacarnos las dudas. El profesor Alejandro Chivalgoiti, conocido por muchos de nosotros, es químico farmacéutico, egresado de la Facultad de Medicina, de la Universidad de la República, es doctorado en la Universidad de Cambridge, es el profesor titular del Departamento de Desarrollo Biotecnológico, que funciona en este momento en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, y el área suya de trabajo fundamental es la biotecnología biomédica, y sobre todo dentro de ellas todo lo que es la investigación y desarrollo de vacunas e inmunoterapia. Asimismo, es miembro de la Comisión Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública. Yo quiero agradecerle muy especialmente a él su presencia hoy aquí. Sé que esto viene siendo a diario para él, pero creo que a nosotros como gastroenterólogos, como médicos, como personal de salud, nos va a ayudar a poder a por lo menos esclarecer unas cuantas de las dudas que nos enfrentamos hoy. Así que muchas gracias, José Alejandro. Bueno, José Alejandro en realidad, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Susana. En primer lugar, les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Sí, son tiempos bastante intensos en términos de conversación, pero creo que el momento lo amerita. Cuando conversamos originalmente con Susana de esta charla, estaba la promesa, la expectativa de vacunas que iban a llegar y de cómo se iban a desplegar en el territorio nacional. Bueno, a partir de ayer ya tenemos algunas certezas de cómo este proceso de vacunación se va a empezar a desarrollar. Es importante entender de que este proceso no es el resultado de muchos meses de preparación, meses en los cuales una comisión particular de científicos y clínicos han estado estudiando todas las posibles vacunas y han ido dando sus recomendaciones. Y efectivamente todas las vacunas que en este momento están en danzas en Uruguay fueron evaluadas por ese comité científico y luego por la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, fueron en cierta medida aprobadas y recomendadas por esa comisión
Por tanto, estamos en presencia de vacunas que realmente la capacidad científica de nuestro país ha hecho el mejor de sus esfuerzos por validar, en el sentido de que consideramos que son aptas para empezar a aplicarse en la población nacional. Después de eso hay un problema de que es cómo se aplican y cuál es el plan. También sobre eso se ha estado trabajando mucho. Y bueno, se han hecho recomendaciones para cómo se haga el despliegue. De ese tipo de cosas quizás las podemos dejar para las preguntas específicas que algunos de ustedes puedan tener. Yo lo que voy a hacer ahora en esta presentación, en función de lo que conversamos con Susana, de que puede ser el interés, es tratar voy a empezar por... saben que estoy sin posibilidad de compartir la pantalla, que hasta hace un rato la tenía. Si me dan la posibilidad de compartir pantalla, ahora sí. Yo lo que voy a hacer ahora en este rato, ¿están viendo la pantalla? Alguien que me responda si están viendo la pantalla, si puedo comenzar. Sí, 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 se ve perfecto. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer en esta charla introductoria es explicar cuáles son las características que llevan a la situación actual que tenemos en el mundo, que en medio de una pandemia hemos desarrollado. O sea, esta es la situación actual en la que nos encontramos. Realmente ha pasado cosas que a mucha gente le asombraron por lo positivo y a mucha otra gente le generaron dudas e incertidumbres. El hecho es que en menos de un año, desde el comienzo de la pandemia, se lograron diseñar, desarrollar, evaluar clínicamente y comenzaron a producirse y a aplicarse más de media docena de vacunas de efectividad comprobadas contra el virus. Entonces, esto que es un logro realmente sin precedentes en la historia de la biomedicina, en la historia de las tecnologías biomédicas y en particular de las vacunas, es el resultado de algo. Y uno puede preguntarse si esto es posible. O sea, obviamente las dudas surgen sobre si esto es sacrificando validez a las propias vacunas y si no, ¿cómo fue que fue posible? Bueno, yo creo que hay que entender que esto es el resultado de varias cosas. En primer lugar, de capacidades científicas y soluciones tecnológicas previamente desarrolladas. El mundo ha avanzado en capacidades científicas que nos permiten, por ejemplo, a 20 días de haber comenzado a circular en China este nuevo virus, ya tenerlo secuenciado y conocer buena parte de lo que se trata este virus. Y además soluciones tecnológicas que ya estaban desarrolladas que nos permitían avanzar rápidamente hacia su aplicación en vacunas. Esto estaba combinado con la existencia de empresas biotecnológicas con capacidad de llevar adelante todo el proceso. O sea, uno además de poder tener la solución tecnológica, tiene que tener los desarrolladores, aquellas instituciones, en este caso son empresas biotecnológicas, que pueden convertir eso en productos de aplicación masiva. Además, el otro elemento que jugó mucho en esto es la existencia de fondos económicos previamente asignados que minimizan los riesgos. ¿Por qué? Porque cuando uno se enfrenta a esta situación y las empresas tienen que optar por embarcarse en estos procesos, uno de los problemas centrales pasa a ser, las empresas funcionan por rédito económico, entonces uno de los problemas centrales es si la inversión en esfuerzo, en recursos económicos, les vas a validar el proceso, si realmente van a poder obtener los reaseguros de que eso va a tener un retorno económico. Y bueno, entonces en este tiempo además existieron situaciones que aseguraron esos fondos económicos. Y lo otro que pasó es que además existen agencias reguladoras con buen historial y con alta experiencia que permite pensar procesos acelerados para aprobación de vacunas en situaciones de pandemia. Yo digo que son estas 4 cosas las que configuran el estado de situación que permite que un año después tengamos vacunas funcionando. Sin estas cosas no hubiera sido posible. Las capacidades científicas nos permiten, como yo les decía, rápidamente conocer el virus de qué se trata. Y además porque como teníamos experiencia previas con otros coronavirus, rápidamente podemos definir quiénes serán los objetivos de la vacuna. Entonces se pudo saber rápidamente que la proteína espiga, la spike protein, que era la proteína del virus encargada de interaccionar con nuestras células, la que permitía que el virus ingresase a nuestras células, era el candidato blanco objetivo claramente definido para ser el blanco de una vacuna. Además,
como pudimos secuenciar y conocer rápidamente su estructura, podemos rápidamente tener una estructura y saber que este sitio en particular, que es el sitio específico que se recombina con el receptor de nuestras células, era a donde había que apuntar las vacunas. Y además había un montón de plataformas muy clásicas que se han venido desarrollando, usando para el desarrollo de vacunas, por ejemplo, la inactivación del patógeno contra el cual queremos vacunar, la producción de proteínas recombinantes que nos permitan obtener en grandes cantidades ese antígeno con el que queremos vacunar, la existencia de algunas plataformas como por ejemplo las BLP que ya vienen siendo usadas en muchas vacunas comerciales, y además la existencia de algunas tecnologías nuevas. Algunas tecnologías nuevas que se decía habían venido creciendo y madurando en los laboratorios académicos y en los laboratorios de las empresas durante muchos años y que en esta situación realmente podían ponerse a prueba. Algunas ya se habían venido poniendo a prueba, como es el caso de las plataformas de adenovirus recombinantes, pero que nunca habían alcanzado opción masiva porque se habían puesto a prueba para situaciones muy particulares, como el caso de los brotes de ébola, y otras que nunca se habían puesto en práctica, como es el caso famoso de las vacunas RNA mensajero. Entonces, existía ese cúmulo de conocimiento científico y plataformas tecnológicas que nos presentan una situación en la cual estamos mejor preparados para eso. Yo pongo estos dos temas, el tema de las empresas biotecnológicas y los fondos económicos, porque como les decía, para que una empresa asuma el riesgo de embarcarse en el desarrollo de una vacuna, tiene que tener en cierta medida el reaseguro de que eso le puede generar réditos económicos que son los que le permiten seguir sobreviviendo. Entonces, en este sentido, yo digo, había algunas experiencias previas que en cierta medida desalentaban a las empresas a todo esto. Yo digo siempre que el mundo había vivido en el siglo XXI varios ensayos generales previos de pandemias. Algunos que efectivamente fueron declarados pandemias, como el caso del H1N1, todos recordarán, pero que incluso está discutido, no tuvo el alcance que ha tenido esta, y algunos discuten si configuró realmente la característica de una pandemia. Pero después otros, como es el caso de otro coronavirus similar al que está provocando COVID, o MERS, que realmente habían amenazado con transformarse en pandemia, pero que finalmente quedaron restringidos a determinadas regiones del planeta. O el caso de ébola, que tuvo apariciones fulminantes, pero que también desapareció rápidamente. Eso determinó que las empresas que se habían embarcado en el desarrollo de vacunas o no lograron desarrollar las vacunas a tiempo antes de que pasasen los picos de la pandemia y que por tanto pasase el interés por las vacunas, o cuando la tuvieron pronta, el pico de pandemia ya había desaparecido, entonces no tenían población objetiva. Entonces, eso llevaba a que buena parte de las empresas estaban reluctantes, estaban reticentes a embarcarse en este nuevo virus que aparecía. Sin embargo, en función de todo eso, en función de que en cierta medida las vacunas cuando se desarrollaban llegaban tarde a la situación de la pandemia, es que en 2016, en un marco de un foro económico, se generó esto que yo considero que es uno de los actores centrales que explican el desarrollo que hemos tenido de las vacunas. En el foro económico de Davos se decidió que no podía ser que siempre que existía una infección emergente, las vacunas corrían de atrás la solución del problema. Entonces, un año después de eso, este foro que se creó con colaboraciones de estados, de algunas instituciones internacionales como la propia OMS o el Banco Mundial, instituciones benefactoras como la Bill Gates Foundation, el Banco Mundial y algunos gobiernos en sí mismos, decidieron crear esta institución, esta coalición, que lo que plantea como lema es crear un mundo en el cual las epidemias no sean una amenaza para la humanidad. Cuando esto se creó, obviamente estábamos en 2017, faltaba todavía buen tiempo para la situación en la que estamos, pero ¿qué pasó con esto? Esta coalición lo que se dedicó fue a financiar el desarrollo de plataformas que permitiesen fabricar vacunas contra cualquier cosa que pudiera emerger. De hecho, el proyecto principal con el cual empezaron a otorgar fondos es para el desarrollo de Vaccine X, vacuna X, o sea, vacuna contra cualquier cosa. O sea, la idea era financiar las plataformas tecnológicas
que nos permitan avanzar rápidamente. Yo pongo como ejemplo siempre, para que esto se pueda entender, es pensar las vacunas como una composición hecha con legos, con bloquecitos de Lego. Entonces, una casita de Lego es una vacuna, donde buena parte de la casita, todo lo que son las paredes, las instalaciones centrales, son las mismas. Y lo único que cambia son las puertas y las ventanas que son específicas para cada enfermedad. Entonces, si uno desarrolla esas plataformas tecnológicas, si uno desarrolla esas casitas, puede rápidamente hacer frente a nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos las capacidades científicas de rápidamente conocer esas enfermedades. Eso es así, por ejemplo, esto es una declaración del gerente general, digamos, de CEPI, que decía que Disease X, esta plataforma que yo le decía, puede emerger y tener consecuencias fatales. Cualquier enfermedad puede tener consecuencias fatales. Entonces, por eso es que están financiando plataformas que permitan enfrentar a eso. Y entonces hace referencia incluso a esta empresa tecnológica alemana y a la tecnología esta nueva que hasta ahora nunca se había usado, porque la idea era prepararse para esta situación. ¿Cómo nos preparamos para se preparaban para esta situación? Bueno, básicamente se definían enfermedades que eran objetivos. ¿Por qué? Por el conocimiento de la epidemiología mundial de infecciones emergentes, daba algunas enfermedades que podían ser blancos seguros para el desarrollo de una pandemia, entre las cuales está el coronavirus, como pueden ver. ¿Y la idea cuál era? La idea era apoyar el desarrollo de estas plataformas trabajando en varios elementos a la vez. El primero era en la preparación, tratar de avanzar en el conocimiento. Esto que yo les decía, tratar de trabajar en la generación de la casita a generación. Trabajar tanto en avanzar vacunas hasta el mayor estado posible, como en el traslado de la investigación básica a plataformas de desarrollo, y también trabajar en la innovación de la regulación. Es uno de los temas centrales que pasa, que siempre ha enlentecido el desarrollo de nuevas vacunas, tanto de salud humana como animal, es que las agencias reguladoras tienen procesos muy estrictos que están bien en el sentido que reaseguran la calidad de las vacunas, pero tienen el problema de que no permiten avanzar rápidamente. Entonces, había que buscar innovaciones en regulación que nos permitiesen avanzar. Por otro lado, había que avanzar en la capacidad de fabricar vacunas en forma rápida. Yo digo siempre que una vez que uno tiene un candidato de vacuna desarrollado, mínimamente probado, el problema central es que hay que poder fabricarlo en las cantidades necesarias para las poblaciones blancas a las cuales se tiene que aplicar. Y eso implica tener capacidades de manufactura prontas para fabricar rápidamente las vacunas que se necesitan. Y eso no es siempre fácil. ¿Por qué? Porque la validación de las plantas de manufactura es un proceso complejo y largo. Entonces, también buena parte de lo que trabajaba CEPI, de lo que financiaba CEPI, era buscar soluciones adecuadas para poder responder rápidamente a la producción de las vacunas. El otro tema era asegurar el mercado, por lo que les decía hoy, las empresas no iban a invertir si no tenían un mercado asegurado. ¿Y cómo aseguraron el mercado? Bueno, por esto que ustedes vieron estos tiempos atrás, que es la precompra de vacunas. El hecho de que muchos estados precompraron las vacunas, entonces eso permitía que a las empresas invertir en el desarrollo de las vacunas, teniendo la seguridad de que si las vacunas funcionaban, aun cuando el problema no existiese más, igual quienes se habían comprometido a precomprarlas las iban a comprar. Entonces, en cierta medida, repartían el riesgo a asumir. Y por otro lado, había otro tema central que era asegurar la equidad en el reparto de esas vacunas, asegurar que las vacunas llegasen a los lugares que tenían que llegar. Nosotros siempre decimos que la vacuna es un acto comunitario. La salvación individual de una vacuna es realmente muy relativa, porque no existe salvación individual. Realmente tiene que ser un acto comunitario que permita generar el estado de inmunización que uno necesita para poder controlar las enfermedades. Con estas situaciones que llegamos a marzo, cuando se declara la pandemia de COVID-19. Y a partir de lo que empieza es con todos estos predesarrollos, empieza a moverse a una forma realmente vertiginosa el desarrollo de vacunas. O sea, vacunas como por ejemplo Moderna, que es una vacuna de la RNA, ingresan en ensayos clínicos
sin haber pasado por ensayos preclínicos. Se comprometen al mismo tiempo que empiezan los ensayos clínicos a iniciar los ensayos preclínicos. Los ensayos preclínicos son los ensayos en animales de experimentación, pero la idea es poder avanzar rápidamente al desarrollo de las vacunas. Otras empresas que tenían la capacidad de producir, como es el caso de Pfizer, ¿sí? Se unen, pero que no tenían la tecnología para fabricar las vacunas, se unen con otras empresas, como por ejemplo el caso de Enbiotech, que tenían la tecnología pero no tenían la capacidad de producir. Entonces se dan estas asociaciones para poder avanzar. Lo mismo sucede entre Oxford, el grupo de vacunas de Oxford, que tenía la tecnología previamente probada para la plataforma de vacunas contra MERS, y se asocia con AstraZeneca, que le aportaba la capacidad de fabricar rápidamente. Entonces todo eso hace que rápidamente, en poco más de 6 meses, tuviéramos vacunas que no solo se habían desarrollado, no solo se habían empezado a probar, sino que además ya teníamos resultados de fase 3 prontos. Entonces, ahí es donde entran en acción el cuarto componente, que es las agencias reguladoras que son capaces de generar procesos acelerados para aprobación de las vacunas. ¿Cómo se hace eso? Se hace haciendo uso de esto, que es el uso, la autorización para uso de emergencia, que es una herramienta que ya existe para casos de epidemias, que se usa para aplicar en aquellos casos en que realmente se necesita poder aplicar una vacuna rápidamente. ¿Por qué? Casos de porque existe una epidemia. ¿Cuál es la idea de estos aprobación de uso de emergencia? Es que se realiza un ensayo fase 3, un ensayo en el cual se va a medir la efectividad de la vacuna, es el ensayo en el cual va a permitir definir que la vacuna funciona, ¿sí? Pero el ensayo se realiza en un número muy alto de personas, son decenas de miles de personas que participan en esos ensayos. Sin embargo, para evaluar, en condiciones normales lo que se hace es, se comienza el ensayo con esas decenas de miles de personas, se fija un tiempo, que generalmente es un par de años, y al par de años o un año después se abre el ensayo, son ensayos doble ciego, y lo que se hace es, se ve cómo se infectó las personas participantes de ese ensayo. Se ve las personas que recibieron el placebo y las personas que recibieron las vacunas. Se compara la cantidad de personas que se infectaron en una y en otras, y en función de la diferencia que tenemos en todos esos y una ecuación matemática convencional, se saca la eficacia de esas vacunas. En lo que se hace en el caso de uso de emergencias es esto que en inglés se dice interim result, que son resultados interinos. Lo que se hace, se espera a que se desarrolle una cantidad mucho más pequeña de infecciones entre los voluntarios, y después de ese número, que generalmente está fijado por las agencias reguladoras, se abre el ensayo y se ve cuántas personas infectadas están en el brazo placebo versus el brazo vacunación. En el caso de la primera vacuna que se probó, que fue Pfizer, Pfizer había planteado evaluar ese resultado interino a las 36 personas, o sea, una vez que se comenzó a vacunar, 15 días después de haber recibido la segunda dosis, se ve que si hay 30 personas infectadas, si ya hay 30 personas infectadas, se abre el ensayo, se abre el doble ciego y se ve cuántas pertenecen a cada brazo. La FDA dijo que no, que eran muy pocas, planteó usar 60, mientras estaban en la discusión se llegaron a 90 personas infectadas en el ensayo, entonces se abrió con eso y se vio que 89 eran del brazo placebo y solo 6 del brazo de vacunas. Entonces con eso se saca la eficacia de las vacunas. La efectividad se mide, por tanto, en un número reducido de voluntarios y en el momento de pico de la respuesta. Se mide a partir de la segunda semana de haber vacunado, que es cuando generalmente tenemos el pico, vacunado la segunda dosis, que generalmente es cuando tenemos el pico de respuesta. Por otro lado, lo mismo se hace con la medición de la seguridad. La seguridad se mide en un número reducido, que en el caso fueron 200 personas que se evalúa la seguridad a un periodo de 2 meses por recepción de la vacunación. Con esas informaciones es que si los resultados son adecuados, se somete esa información a la agencia reguladora, en este caso la FDA o la EMA en Europa, y ellos revisan esa información y si la información es correcta,
autorizan el uso de emergencia de esa preparación de esa vacuna. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esto? Bueno, primero que estamos viendo la efectividad en una población muy reducida y que por tanto la efectividad en la población abierta puede variar. Eso es un desafío que no solo se tiene con del uso de emergencia, sino que siempre se tiene. Los ensayos clínicos, por más largos que sean, siempre se hacen en situaciones más o menos controladas. Entonces, cuando se empiezan a aplicar en poblaciones abiertas, eso puede tener variación y por eso es que son tan importantes las farmacovigilancias. Por otro lado, como miramos la inmunidad en el momento del pico, estamos viendo la inmunidad justamente en el momento en mejores condiciones posibles. No sabemos cuál es la duración de la inmunidad y también eso tiene que ser revisado. Y los efectos adversos a tiempos moderados tampoco los podemos saber. Por todo esto es que, por más que se autoriza el uso de emergencia de la vacuna, los ensayos clínicos en cursos no se detienen. Ninguno de los ensayos clínicos fase 3 de las vacunas autorizadas se detuvo. El ensayo clínico va a continuar por 2 años. ¿Por qué? Porque durante 2 años se va a poder tener ese tubo de ensayo para poder ver si la efectividad sigue siendo la misma, si la inmunidad dura a lo largo de los 2 años y si los efectos adversos se mantienen controlados a lo largo de los 2 años. Eso es importante entender, o sea, el uso, la habilitación para uso de emergencia no limita la duración del fase 3. Las 40.000 personas, 30.000 personas involucradas en todos estos ensayos continúan siendo evaluadas a lo largo de todo este tiempo, en algunos casos en forma semanal. En suma, lo que tuvimos es que el proceso tradicional de vacunación que llevaba 15 años o más, ¿por qué? Porque primero que había que investigar cuál podían ser los antígenos candidatos. Después se empezaban a procesar los ensayos preclínicos, desde los animales más chicos, ratoncitos, hasta ensayos preclínicos más sofisticados, como son primates no humanos, que también todo esto llevaba años. Recién ahí se podía solicitar la autorización para una nueva droga y por tanto recién ahí comienzan los ensayos clínicos, cada uno de los cuales yo creo que todos ustedes tienen idea de lo que son ensayos clínicos, en qué consiste, pero si no después lo veremos, pero lo importante es que el fase 1 se prueba en unas pocas decenas de personas, el fase 2 se prueba en varias centenas de personas, y el fase 3, que es el que mide la eficacia, se prueba en decenas de miles de personas, y todo esto llevaba entre 5 a 7 años, recién después de los cuales se podían solicitar la aprobación de uso. Las agencias reguladoras se tomaban años para evaluar esto, y recién cuando terminaba todo esto, se empezaba la producción a gran escala de las vacunas. Lo que pasó ahora es que las soluciones de antígenos ya estaban decididas, entre otras cosas porque teníamos soluciones ya pensadas para estos ensayos generales previos, como era el caso de SARS o de MERS, ¿sí? Se redujeron al mínimo los ensayos preclínicos. En algunos casos, como les contaba hoy, se empezaron a superponer con los ensayos clínicos. Se permitió, por tanto, empezar con los ensayos clínicos rápidamente, y lo que se hizo no fue eliminar los ensayos clínicos, sino que se fueron superponiendo los ensayos. Apenas el fase 1 empezaban a dar resultados positivos, se comenzaba con el fase 2. Y una vez comenzado el fase 2, apenas empezaba esto a dar bien, se empezaba con el fase 3 para poder medir eficacia. Pero además, al mismo tiempo, gracias a esos reaseguros en la producción que permitían tomar riesgos, es que al mismo tiempo se comenzaron a producir. Las vacunas se empezaron a producir antes de tener resultados positivos. ¿Qué quiere decir? Que era producción a riesgo. Si las vacunas finalmente no funcionaban, simplemente se iban a tirar, porque no funcionaban. Pero igual, porque existieron todos estos fondos económicos previos, se pudo empezar a producir con riesgo compartido las vacunas. Y por tanto, al otro día de tener la aprobación de las vacunas, ya estaban prontas para poder empezar a distribuirse. A esto se le suma que lo que normalmente le lleva años a las agencias reguladoras, se hizo en 1 a 2 meses. Y eso es lo que explica cómo llegamos a que el proceso de estas vacunas se haya hecho en menos de 1 año. Esa es la situación actual. ¿Por qué podemos explicar que esto sucedió?
¿Cuáles son las vacunas? Bueno, a esta altura tenemos varias vacunas que están en funcionamiento. Pfizer, Moderna, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Janssen. Si todas estas ya están en uso con distinto nivel de uso, pero están ya usándose en algunos países. Hay otras, como es el caso de Novavax, que ya culminó sus ensayos positivos fase 3 y está esperando la autorización para poder empezar a usarse. Y hubo algunos que quedaron por el camino porque no dieron buenos resultados. Entonces, esta es la situación actual de vacunación en el mundo. O sea, esto ya está un poco desactualizado, esto tiene menos de una semana, pero ya en la última semana esto cambió porque, por ejemplo, el domingo Australia comenzó a vacunar y bueno, en 15 días supuestamente comenzaremos a vacunar en Uruguay. O sea que este panorama va cambiando y es bastante dinámico. Pero esta es la situación hace una semana donde la intensidad del color verde mostraba la intensidad en las vacunaciones, el porcentaje de población vacunado. Y el gris eran los países que todavía no habían comenzado a vacunar. Y esto, de vuelta, actualizado solo hace una semana y ya cambió, es qué vacunas son las que se están usando. Entonces vemos que las diferentes vacunas tienen diferentes usos en algunos países. En algunos países están superpuestas y en otros no. ¿De acuerdo? Pero estas son todas vacunas. Si acá miran, tenemos Pfizer y Moderna, son las dos vacunas de RNA mensajero. Oxford AstraZeneca es una vacuna de adenovirus de chimpancé. Gamaleya es y Johnson son dos vacunas que usan adenovirus humanos, expresando la spike proteína de coronavirus. Y todas estas son variantes de la vacuna Sinovac que estaríamos aplicando en Uruguay. Simplemente están hechas por distintas empresas en China, pero son variantes de lo mismo, son todas vacunas inactivadas. En noviembre, cuando se terminaron de empezar a ver que ya las vacunas estaban siendo exitosas, el panorama que veíamos era que se avecinaba una guerra comercial. Las empresas iban a empezar a competir por los mercados, a ver dónde podían colocar sus vacunas. Eso fue cierto por un tiempo, pero en realidad el problema central que se planteó a partir de ahí es que hay incapacidad de cumplir con las entregas. Aún con toda esta preparación previa, no han sido capaces las empresas de poder cumplir las entregas que tenían. Entonces tenemos situaciones como la que ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, de que Pfizer, que produce en dos lugares en el mundo, produce en Estados Unidos, en una fábrica en Mississippi, tiene una segunda planta productora en Alemania. La planta productora de Alemania no estaba pudiendo cumplir los encargos de países europeos y la Unión Europea le vetó la posibilidad de exportar a países que no fueran de la Unión Europea hasta tanto no cumpliesen con las demandas que la Unión Europea les había pedido. Por tanto, solo queda la empresa de Estados Unidos para poder fabricar para el resto del mundo. Y estas situaciones se fueron repitiendo a lo largo y ancho. Entonces, en el problema actual de la escasez de vacunas, se empezaron ya a buscar soluciones alternativas. Y una de ellas, que quizás ustedes la escucharon, y que el problema es que todas estas cosas que están sucediendo en tiempo real generan en buena parte de la población dudas de cómo puede estar pasando. Se empezó a decir, bueno, ¿y qué tal si combinamos las vacunas? Damos el priming con una vacuna y el booster con otras. Mucha gente puso el grito en el cielo con esto es imposible, ¿cómo se va a hacer? Y sin embargo, esto tampoco es una tecnología nueva. En la búsqueda de vacunas contra algunas de las enfermedades contra las cuales no hemos sido exitosos, el caso más típico es HIV, la idea de generar lo que se llama un primer y boosting esterólogo, esto es usar una plataforma para la primera dosis y otra plataforma para la segunda dosis, se ha venido probando durante décadas. Esto es un review del 2009, pero los primeros ensayos de estos son de los inicios del 90. ¿Por qué? Porque la idea de combinar plataformas, además de en este caso solucionar el problema de la escasez, puede generar tipo de respuestas inmunes que favorezcan respuestas más potentes y más fuertes. Por ejemplo, pueden permitir que patógenos que evaden determinadas ramas de respuesta inmunes, como favorecemos distintas armas de la respuesta inmune, podemos combatir mejor eso. Entonces, de vuelta, son soluciones que ya estaban, soluciones tecnológicas que ya en el mundo de las vacunas las teníamos claras.
Y después el otro problema era el problema de cómo se iban a distribuir las vacunas una vez que estuviesen prontas. Y esto, que es un editorial de Lancet, todos ustedes saben el prestigio que tiene Lancet, saca un editorial en junio de 2020 en el cual habla de la necesidad de empezar a discutir la gobernanza de las vacunas. Esto es, cómo se van a distribuir en el mundo una vez que tengamos. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es que los que tienen más poder traten de acaparar la mayor cantidad de vacunas para ellos mismos. Pero el problema es que la distribución equitativa de las vacunas no solo es un tema de solidaridad, es además el único reaseguro para frenar la pandemia. Yo digo que la existencia de regiones o bolsones donde el virus circule sin restricción es el escenario perfecto para que surjan nuevas variantes que, por ejemplo, sean resistentes a las vacunas. Por eso es que cuando ya en abril se empezó a generar con la anuencia de todas estas instituciones, la OMS, Gavi, la Global Alliance for Vaccine Immunization, el Banco Mundial, algunas agencias financieras como el Trust y el propio CEPI, una serie de herramientas que permitiesen combatir al COVID. Una de las cuales involucraba a las vacunas. Y la de las vacunas es esta que ustedes ya han escuchado nombrar muchas veces, que es COVAX, que es intentar asegurar de que las vacunas lleguen en tiempo y forma no solo a los países que primero pueden acceder a ellas, sino a los países en general. Por esto que les digo, porque la existencia de circulación viral en lugares del planeta no solo es un problema para esos lugares, sino que es un problema para el mundo entero. Entonces, así es que se genera CEPI. Sin embargo, esto ya es una realidad. Yo les digo, la realidad es que ustedes pudieron ver en el mapa que les mostré de dónde se están aplicando, es que en África prácticamente, salvo Sudáfrica, no se está aplicando en ningún lado. Y uno de los problemas que están pasando es que está diezmando la población de médicos, de personal de salud, que son muy escasos. Ya se calcula que en algunos de esos lugares va a llevar décadas volver a reconstruir. Para que se hagan una idea, Estados Unidos tiene 300 médicos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los países de África tienen entre 5 y 8 médicos. Si mueren 4 de esos médicos, se quedaron sin recursos médicos. Entonces, eso hace que realmente el combate tenga que ser un tema central. Y lo último, y con esto termino, es que ya la aplicación de las vacunas empieza a generar nuevos problemas, como son las variantes de los virus. Las variantes de los virus ya existen, ya sabemos que hay vacunas que tienen efectividad restringida para todo eso. En algunos casos, como el caso de Sudáfrica con AstraZeneca, se paró, estaban prontas para empezar a vacunarse y se decidió parar porque se vio que la variante principal que circula en Sudáfrica, las vacunas no estaban siendo efectivas, la vacuna de Oxford AstraZeneca. El tema ya estaba pensado, CEPI ya está financiando desde noviembre vacunas que puedan, lo que se llaman las vacunas 2.0, la nueva generación de vacunas que hagan frente a esto, y ya hay empresas que están tratando de hacerla. Entonces, ¿cuán rápido se pueden desarrollar? Bueno, también, de vuelta, las plataformas tecnológicas desarrolladas permiten rápidamente desarrollar estas vacunas. De hecho, ustedes saben que existe una vacuna, como es el caso de la gripe, que año a año hay que actualizarla. Y eso es parte de la situación actual. Yo quiero terminar mostrándoles esto, que es, una gente en Estados Unidos hizo en Estados Unidos la variante esta, que es la variante inglesa, comenzó a aparecer y empezó a diseminarse. Ellos hicieron un modelado de cómo podía pasar que evolucionasen las variantes convencionales y las variantes estas nuevas en distintos escenarios. Este es el escenario sin vacunación, en donde las variantes podían empezar a bajar y subían las variantes nuevas en casos. Ellos en ese modelo muestran que si se empieza a vacunar, aún con las vacunas que son fundamentalmente efectivas contra las convencionales, también empiezan a bajar las variantes nuevas. Pero si estas variantes nuevas circulan con vacunas, pero sin las medidas de control, el tapabocas, el distanciamiento social, si estas vacunas no son 100% protectivas con las variantes, aun cuando funcionen bien contra estas dos, empezamos a tener un incremento de las variantes. Por eso es que es importante entender que aún en caso de aplicación de las variantes hay medidas que no se pueden cortar inmediatamente. Obviamente, tan importante como la efectividad de una vacuna es la confianza que la vacuna genere, y con eso quiero terminar para, bueno, dar lugar a las preguntas que pueda existir sobre este tema en particular.
Gracias a todos. Bueno, Alejandro, realmente brillante, clarísima la charla. Creo que todos nos hemos sacado un montón de dudas, habrán otras que tengamos, las preguntas van llegando y vamos a ir pudiéndolas responder. Yo creo simplemente un comentario a raíz de alguno de las chats que nos han llegado, y es que creo que lo que quedó claro es que muchas de las dudas que tiene la gente que duda en respecto a la vacunación es porque hablan de este corto tiempo en el desarrollo de las vacunas, pero creo que, a ver si entendimos bien con tu charla, lo que queda claro es que las fases se realizaron todas las fases, o sea, estas vacunas tienen el desarrollo de fase 2 y fase 3 completos, en tiempo más corto que lo que sería usualmente. Creo que esto es así. Estas vacunas cumplieron todas las etapas necesarias, todas. No hay ninguna que no se haya cumplido. Lo único que cambió es que como se hicieron aceleradas y en algunos casos superponiendo, ¿sí? Rápidamente, porque estamos en situación de pandemia, se permitió el uso de emergencia. ¿Sí? Pero todas las etapas están cumplidas y es lo que le digo. Y además se van a seguir manteniendo el estudio durante estos 2 años que vienen. Bien, o sea que tú decís que el estudio fase 3 se va a mantener. En realidad no es un fase 4 porque lo que nosotros vamos a seguir viendo a lo largo del próximo año se va a seguir valorando eficacia además de eventos adversos. No, a ver, además, cuando se empieza a aplicar en poblaciones abiertas, comienza el fase 4, que es la farmacovigilancia. O sea, Perfecto. Cada país implementará sus estudios de farmacovigilancia, pero eso se hace siempre con todas las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas, aun cuando se hubieran hecho en la forma tradicional y a lo largo de 15 años, cuando se empiezan a aplicar en poblaciones abiertas, puede haber eventos nuevos que no están pensados. O sea, eventos muy raros. Ya hay casos de vacunas en los que esto sucedió, casos de vacunas que completaron su proceso absolutamente completo, que llevaron y se probaron en 40.000 individuos, aparecieron efectos adversos graves, 1 cada 100.000. No hay ensayo clínico que eso lo pueda prever, eso siempre va a suceder así. Entonces, la farmacovigilancia de cada país, el fase 4 se implementa en cada país que empieza a aplicar la vacuna en población abierta. Es obligación hacer eso. Por otro lado, las propias empresas, ¿sí?, continúan con sus voluntarios a lo largo de estos años chequeándolos también. O sea que yo en esa medida, en ese sentido digo que esta vacuna tiene más reaseguros que muchas otras vacunas. Perfecto. Bueno, tenemos manos levantadas. El profesor Enrique Cohen, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero, felicitar y agradecer a Alejandro, siempre tan, diría, profundo, generoso y apasionado con este tema, que nos ha dado una conferencia redondita, brillante. Sabemos que estamos llenos de incertidumbres, como dijo al principio Susana, pero son muchas menos gracias a la gente que ha trabajado a nivel nacional y con el respeto internacional que se le tiene a Alejandro. Así que yo felicito a Susana y a toda la directiva y a Virginia, que está aquí al lado. Me parece que Virginia, que la veo tapada, que ya ni la reconozco. Soy Virginia, ¿no? Soy yo, profe. Parecía. Bueno, yo estoy tapado porque estoy en condiciones de semi-reposo, discúlpenme, pero nada importante. Pero, bueno, los felicito y les agradezco, y ya habrá mucho más para hablar de lo que ya se habló, así que esperemos que cuando se llegue un tiempo de lo que él describió como fase de observación o fase 4, la sociedad tenga la inteligencia que tuvo ahora de volver a invitarlo para que nos cuente cómo andan las cosas. Solamente eso. Bárbaro, muchísimas gracias, como siempre, por los comentarios. Seguimos con Adriana, que también está con la mano levantada. Adriana, por favor. Adriana. No. Está silenciada, Está Adriana. silenciada, Adriana. Ahora sí.
Mi nombre es Adriana Raya. Alejandro, te felicito, clarísimo, además nos diste un pantallazo de un aspecto que no es el que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, a buscar, y nos diste un poco una explicación de esas cosas que a nosotros nos quedan dudas, y por qué pasa tal cosa, y por qué demoran, y por qué trancan, y por qué, y bueno, creo que fuiste muy, muy claro, con ejemplos muy caseros, como el de las casitas, que fue muy claro, la verdad. Yo te quiero hacer alguna pregunta que de repente tú me dirás lo que me podés contestar, sea por el estado en que estamos ahora, sea porque tampoco sos un médico y no tenés la visión nosotros. Nosotros tenemos pacientes que son inmunodeprimidos. Son inmunodeprimidos porque les damos inmunosupresores, ¿ah? Esos pacientes están permanentemente preguntándonos, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente, te la divido en 3 partes. Primero, en cuanto a la oportunidad de vacunación, me parece que por ahora la oportunidad va a ser la de la misma población, se van a vacunar de acuerdo a edad y de acuerdo a riesgo por su ocupación. Y después, bueno, son pacientes que, como digo, son inmunodeprimidos, por lo tanto ya sabemos que esos pacientes probablemente la respuesta sea menor, o vamos a tener que ver si respondieron y formaron anticuerpos, o los tendríamos que seguir cuidando de la misma manera que antes de vacunarse. Y la tercera parte es, las 3 vacunas de las que hoy leí en el diario, por ejemplo, que serían las potenciales y que, bueno, que están en el diario, ¿no? Que serían la de Pfizer, la Sinovac y la de AstraZeneca, tienen las 3 un mecanismo diferente, ¿no? Entonces, lo que te pregunto es, en este tipo de pacientes, ¿cualquiera de ellas es factible de usar? Bien, te respondo. Lo primero que me preguntabas sobre los pacientes inmunodeprimidos, yo digo lo siguiente, es, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones tiene una composición muy variada justamente para poder aportar todos los saberes necesarios para poder definir las políticas de vacunación. Es así que hay desde científicos más básicos, como es el caso nuestro, pero hay clínicos trabajando directamente en primera línea de atención a pacientes, hay gente involucrada en la logística de implementación de las vacunas. Entonces, en ese sentido, cuando se discutió y definimos el plan de vacunación tenemos ítems para cada una de estas poblaciones. O sea, todas las situaciones particulares que requieran algún tratamiento especial han sido consideradas en las recomendaciones que hacemos. Y así es el caso también de los inmunodeprimidos. La primera cosa es real que no hay de los ensayos clínicos, ¿sí?, datos confiables de eficacia y seguridad, porque el involucramiento de pacientes no fue demasiado grande con pacientes de esas características. Sin embargo, sí también es claro que los pacientes inmunodeprimidos son los más propensos a sufrir versiones graves del COVID. Por tanto, son una población destino importante para recibir la vacuna, ¿sí? Entonces, la política que definimos al respecto es que, salvo contraindicaciones muy específicas, son pacientes que sí tienen que recibir las vacunas. Y lo segundo es que no se recomienda parar con los tratamientos inmunosupresores por más que se esté vacunando. ¿De acuerdo? O sea, el tratamiento para las inmunosupresiones que están recibiendo los pacientes no compite con la vacuna. Se les va a aplicar salvo indicaciones particulares muy específicas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque son una población particularmente riesgosa. Con respecto a qué vacunas, es lo que yo les decía hoy. Nosotros, las vacunas que hemos recomendados son todas aptas, salvo los casos particulares. Por ejemplo, el caso de Sinovac, que como no está todavía autorizada para mayores de 60, no la estamos aplicando. Pero aún en ese caso, déjenme explicarles algo. El no uso en poblaciones mayores de 60 no es porque genere un problema en poblaciones más de 60, sino porque todavía no tenemos los datos finales de eficacia. Porque la cantidad de voluntarios
participantes de SOSACHO 3 de esas poblaciones que se infectaron, no alcanza para poder hacer esta ecuación matemática que yo les explicaba hoy. De hecho, en algunos países, caso de Colombia, se va a empezar a aplicar en algunos lugares a mayores de 60 y se va a ir evaluando la eficacia. Eso es lo que es particular de esto, que hay que ir haciendo algunas cosas. ¿Por qué? Porque si no, no tenemos posibilidades. Pero como se combina con la farmacovigilancia y como sabemos que no hay contraindicaciones, es que se van a aplicar. Entonces, en principio, todas las vacunas que se están manejando en Uruguay son aptas para su aplicación. ¿Cómo se aplican en poblaciones particulares? Es lo que les digo. En la Comisión Asesora de Vacunaciones hemos definido protocolos para toda y cada una de esas. En el caso de la inmunosupresión es lo que te contestaba recién. ¿Queda claro entonces la pregunta? Alejandro, pensando un poco en poblaciones diferentes, que es obviamente a las que nosotros nos encontramos, pacientes que están bajo tratamiento inmunosupresor, pacientes trasplantados. En este último subgrupo hay una doctora, Marlene Pérez, que nos consulta cuál recomendaría para los pacientes que han estado bajo un trasplante hepático o de algún otro órgano. Es lo que les digo, cualquiera de las vacunas se pueden aplicar. Perfecto. Cualquiera, las que les toque. Yo digo siempre lo siguiente, o sea, ¿cuál es la vacuna que eligen? La que les toque. Porque yo insisto, ustedes saben que hay vacunas que tienen más y menos eficacias. Eso es dominio público, que la de Pfizer declara 94,5, la de Sinovac declara mucho menos, alrededor del 60%. Las dos es en poblaciones del fase 3. No sabemos la eficacia real en la población abierta. Sí. Ahora, sin embargo, hay un concepto que hay que entender. La baja de eficacia se puede suplir con aumento de la cobertura. Si uno tiene una vacuna de 55%, pero vacuna al 95% de la población, ¿sí?, tiene un impacto general poblacional equivalente a una vacuna de más impacto, de más eficacia, pero menor cobertura. Bien, Alejandro, acá nos preguntan, por ejemplo, los médicos que trabajan con pacientes, como decía la doctora Raggio, con pacientes inmunocomprometidos, en general no recomiendan vacunar contra vacunas que tienen virus vivos atenuados, ¿verdad? Por ejemplo, CELA son vacunas que cuando están con inmunosupresión no. En este caso, el contar con vacunas que tienen virus vivo inactivado, ¿es diferente? Dos cosas. Los virus inactivados son inactivados. Es una preparación antigénica, es una mezcla de proteínas y polisacáridos, o sea, porque no existe agente biológico, porque está inactivado. Bien. Primera cosa. Segunda cosa, puede haber una confusión. Las vacunas a virus atenuados es cuando el propio agente patogénico se le quita virulencia y se aplica como vacuna. Ahí en muchos casos no se recomienda, porque la situación de inmunosupresión de la persona puede determinar que aun cuando está atenuado en determinadas condiciones, en un organismo inmunosuprimido puede no estar atenuado. Entonces, por eso es que no se recomienda. Las vacunas estas que usan la plataforma de adenovirus recombinantes tienen un virus, pero es un virus absolutamente inofensivo, es un virus causante del resfrío común, que está atenuado además, pero aun cuando no estuviese atenuado es un virus inofensivo. Lo que pasa es que ese virus, sí, se le agrega el componente de la proteína Spike, pero es lo único que tienen del virus de SARS-CoV-2, no tienen nada más de SARS-CoV-2. No hay ninguna vacuna que tenga virus SARS-CoV-2 vivo, aunque sea atenuado. Ninguna de las vacunas tiene eso. Perfecto. Ana Ganado tenía una mano levantada para alguna pregunta, por favor, Ana. Hola, buenas tardes. Soy Ana Ganado de México. Una pregunta, bueno, una de ellas ya la contestaron, era en cuanto a pacientes con chronic UCI que están con, por ejemplo, anti-TNF. Me queda claro que entonces la indicación es darle la vacuna, recomendarles la vacuna, ¿correcto? Y no parar el tratamiento. Y no parar tratamiento, ok. Y la otra es, he visto en publicaciones que en varios países, incluidos, por ejemplo, recientemente Francia, han dejado de recomendar vacuna como esta de AstraZeneca para pacientes mayores a 65 años, pero me imagino que también es por esta cuestión que usted comentaba sobre que hay pocos estudios sobre efectividad en mayores a esta población. ¿Será también asociado a esto? Es exactamente por eso. El problema es que, a ver, hay países distintos que están recomendando cosas diferentes,
pero en general la OMS aprobó el uso de AstraZeneca para mayores de 65 años, y en muchos países de Europa se está usando esta vacuna en esas poblaciones. Francia es una situación particular. Francia es de los países de Europa por lejos el que tiene la mayor reticencia a las vacunas en general. En general, Francia ha sido siempre el ejemplo típico de país con muchísima reticencia a las vacunas. Hay explicaciones para eso, se ponen algunos casos particulares que hubieron que determinan eso, pero es una población en general reticente. Pero aún siendo la reticente, la desconfianza con las vacunas, en el caso particular de las de COVID, ha ido bajando por la propia situación de la pandemia, porque bueno, a las pruebas se remiten de que la situación, si no es incontrolada. Ok, y perdón, la última duda. Una vez vacunados, ¿cuánto tiempo hasta el momento se ha visto que tenemos inmunidad? Digo, usted está diciendo que los ensayos clínicos van a durar hasta 2 años más. Hasta el momento, ¿cuánto tiempo estaríamos ya con inmunidad? Y bueno, la única forma de contestarte eso es que los ensayos clínicos se comenzaron en junio, los más tempranos, y la gente sigue con inmunidad. Hay estudios de investigación que muestran que la duración de los anticuerpos, ¿sí?, es al menos 8 meses. ¿Sí? Y eso, lo que pasa es que hay un tema claro que es, uno de los problemas es que nosotros no sabemos, como no ha habido casos, hay un concepto que se llama correlatos de protección, que es cuando uno tiene una enfermedad. Ustedes saben que las vacunas generalmente protegen no contra la infección, sino contra la enfermedad. Las vacunas no necesariamente te evitan que te infectes, lo que evitan es que desarrolles una enfermedad. Las vacunas que protegen contra la infección que generan inmunidad esterilizantes, son muy, muy, muy pocos casos que lo hacen. Sin embargo, evitan, yo qué sé, por ejemplo, la vacuna de la polio no evita que la persona se pueda infectar, lo que evita que la persona desarrolle parálisis. Entonces, uno de los temas centrales en investigación en vacunas es definir claramente los correlatos de protección. Esto es, qué cosas de las que desarrolla el sistema inmune son las que protegen. Candidato más firme en estos casos son los anticuerpos contra la Spike, pero no necesariamente quiere decir que sean los correlatos, porque para poder saberlo habría que tener gente en el grupo vacunados, gente que se infectó y gente que no se infectó. Entonces, cuando uno ve dos personas vacunadas, uno que se infecta y uno que no se infecta, puede ver qué tipo de respuesta inmune diferente desarrollaron entre ellos y con eso asignar cuál es el correlato de protección. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas del correlato de protección que nosotros todavía no sabemos. Hay vacunas para las que se vienen usando hace décadas y se siguen sin saber. Queda claro, o sea, les dejo claro que en todos los congresos de vacunas hablamos de esas cosas. Pero en este caso, los títulos de anticuerpos que son el candidato, un candidato muy firme a hacer un correlato de protección, se mantienen por lo menos 8 meses. A medida que se siguen pasando el tiempo, o sea, desde que comenzamos los ensayos clínicos fase 3 hasta ahora, la gente viene estando protegida. O sea que ese es el largo de duración de inmunidad que tenemos hasta ahora. Sí. Alejandro, una consulta respecto al problema del abastecimiento de vacunas a nivel mundial, y que tú, con la verdad que fue notable, lo comentamos con Susana cuando hablabas de la disponibilidad, como África es uno de los países, ¿no?, que definitivamente no está en blanco, no está la opción, pero uno siempre dice, bueno, me doy la primera dosis y si la segunda dosis no me llega, porque es una de las cosas que probablemente los pacientes nos van a hacer. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuánto me baja la efectividad? ¿Justifica dármela? ¿Espero un poco para dármela? Todas esas cosas se están investigando en este momento. Ya muchos de los resultados de los ensayos clínicos que están en curso ya permiten extraer conclusiones de qué niveles de efectividad tienen las vacunas después de la primera dosis. Hay datos, por ejemplo, que la vacuna de Oxford AstraZeneca dentro del Reino Unido, la primera dosis dio una efectividad del 49,3%. ¿Sí? Esa es la primera cosa. O sea, Moderna está haciendo lo mismo. Todos están evaluando, porque hay escasez de vacunas, cuál es el porcentaje de efectividad. Y si ustedes miran, terminan siendo porcentajes parecidos a los del 50% de Sinovac. ¿Se entiende? Entonces, estamos estando muy ahí. Y lo otro que se está
viendo, a ver, perdón que se me fue esto. Primero se está investigando la duración de la inmunidad después de una única dosis. Bueno, no me acuerdo cuál es la otra pregunta que me estabas haciendo, pero básicamente se está estudiando en estos momentos, se está siguiendo para ver qué pasa. No, es claro, el otro tema es que la separación entre una dosis y otra no es un tiempo determinado porque es el único que funciona. De una manera se hizo el ensayo clínico, pero uno puede postergar la segunda dosis y no necesariamente eso va a ser detrimento, sino que en muchos casos puede ser a favor. En el caso de AstraZeneca se vio que si en lugar de ser 21 días se lleva a 12 semanas, el resultado es mucho mejor. Y Moderna, porque tiene problemas de suministro, ve que en los primeros 90 días se mantiene el pico de la respuesta primaria. O sea que no hay por qué dar la segunda dosis hasta después de 90 días. Estas cosas se están viendo in situ. ¿Por qué? Porque en las vacunas hay que ver cómo es la mejor administración. Entonces, capaz que de vuelta es mejor tener menos efectividad en la mayor parte de la población que más efectividad en un porcentaje muy chiquito de la población. En términos de salud global es mucho mejor eso. Pero son cosas que, es lo que les digo, no hay respuesta definitiva, se están investigando en este momento todos los días están saliendo información al respecto. Bien, la doctora Dacol está pidiendo para hacer una pregunta. Cristina. Sí, buenas noches. Una pregunta. En marzo, abril más o menos llega habitualmente la vacuna de la gripe. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Porque hay algunos que se van a estar vacunando más o menos en esa fecha. ¿Qué es lo aconsejable antes, después, la separación entre una y otra? También eso es uno de los temas que, como le decía a la otra doctora, se discutió y se implementó en el plan, en la Comisión Nacional Asesora. En primer lugar, para nosotros es esencial que la vacunación contra COVID no compita con las demás vacunas. Es esencial porque no podemos permitir bajar la incidencia de una enfermedad y aumentarla de otra. No hay datos precisos de si hay interferencia entre las vacunas, no existen los datos. Entonces, por medidas precautorias hemos definido un tiempo que creo que son 3 semanas, no me acuerdo bien, pero son 3 semanas creo que hemos definido entre una vacuna y la otra para que no se superpongan dentro de cada población, dentro de cada individuo. Pero sí, ya digo, esos son datos precautorios porque no tenemos datos ni a favor ni en contra de interferencia entre las vacunas, pero parece razonable suponer que hay que separarlas un tiempo, por un tema de competencia del sistema inmune. Bien, y otra pregunta. En caso de pacientes muy alérgicos, ¿qué medidas precautorias, se pueden tener? ¿Qué se aconseja? Bueno, en el caso de los pacientes con alergias severas, en algunos casos hay que tomar medidas precautorias. Hay casos en que se puede llegar a no vacunar, ¿sí? Pero la medida precautoria central que se ha tomado es el tiempo de espera. Se ha visto que los ensayos, las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones de mayor respuesta alérgica se producen entre 15 y 30 minutos después, en particular para la vacuna de Pfizer. Entonces, si hay un tiempo, las personas luego de vacunarse tienen que quedarse 30 minutos en el vacunatorio para poder evaluar. ¿Por qué? Porque lo que también se ha visto es que si eso se trata inmediatamente, no ha generado problemas ningunos. En los lugares que produjo problemas fatales fue porque no se trató a tiempo. Entonces, la persona se deja 30 minutos en la observación para evitar cualquier problema de este estilo. Bien, gracias. Alejandro, está la doctora ya levantando, pero antes te vamos a hacer una pregunta que hace el doctor Horacio Gutiérrez Galeana, y que en realidad la vamos a juntar con otra que llegó. Él pregunta, ¿un vacunado se protege de la enfermedad, pero transmite igual la infección? Y la otra pregunta que sigue con esto es, ¿qué pasa con la vacuna y los pacientes que ya tuvieron la enfermedad, ya tuvieron COVID? Bien, la primera pregunta es obviamente uno de los temas centrales. Yo les decía hoy, la mayoría de las vacunas protegen contra la enfermedad, no contra la infección. O sea que en principio, sí. Y además, como estamos evaluando las fases clínicos 3, lo que se ve es desarrollo de la enfermedad sintomática. Por tanto, no sabemos cómo está operando contra la enfermedad sintomática, si está evitando o no la infección.
Lo que se ha hecho, de vuelta, esto también es tema de investigación. Hay un ensayo en Inglaterra que se aplicó acá a los pacientes del ensayo clínico, se le está haciendo hisopados nasales todas las semanas para ver si se infectan además. Y se vio que tanto en vacunados como no vacunados había casos de gente con resultados positivos de PCR. Sin embargo, se le hace carga viral y la gente que está vacunada sí tiene mucho menos carga viral nasal, ¿sí?, que la gente no vacunada. Por tanto, se supone, se tiende a pensar, ¿sí?, que aún cuando se puedan infectar en forma asintomática, la carga viral es suficientemente baja como para que no estén transmitiendo. Dicho esto, les digo, estos son los resultados iniciales que estamos teniendo. Todo esto se va a seguir investigando. ¿Por qué? Porque tenemos que irlo viendo. En principio, la información con la que contamos da para suponer que los vacunados, aun cuando se puedan infectar, se infectan con una carga viral tan baja que no transmitirían. Pero de vuelta, va a haber que seguirlo evaluando a lo largo del tiempo. Bien, perfecto. Beatriz Yade. Está silenciada, Bea. Perfecto, ahora sí. Bueno, muchas gracias. No, pregunto porque es lo que van a preguntar todos los pacientes y nos hacen llegar los mensajes. Con respecto a cuándo vamos a saber en qué grupo de riesgo están para que puedan acceder a la vacuna. Por ejemplo, sabemos que los que están con inmunosupresor van a tener un riesgo incrementado, pero con respecto mayores de 75, mayores de 55, ¿dónde los vamos a ubicar? ¿Cómo se van a ellos saber cuándo les va a tocar dar la vacuna? El plan de vacunación, existe, como les decía, un plan de vacunación que tiene estratificado la población por características y orden de vacunación. Ese es el plan inicial que nosotros habíamos hecho, que teníamos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, y quiénes iban a vacunar, y con las consideraciones especiales. El problema que tenemos es lo que les decía, ese plan partía de la base que contábamos con todas las vacunas desde el principio, cosa que nos dimos cuenta después que era una falacia lo que estábamos pensando. Entonces, por tanto, si bien están estratificadas todas las personas, va a ir dependiendo un poco de cómo recibamos las vacunas, cómo se van a poder desarrollando esas distintas etapas. Lo que se va a hacer es se va a informar a la población en cada caso a quién le toca en cada momento. No escucho. No se escucha, discúlpame. Bea. ¿Estoy? Ahora sí. Por ejemplo, van a empezar a vacunar a los docentes. Sí, porque además los pacientes nuestros con enfermedad inflamatoria son gente joven que está toda trabajando. Por lo tanto, van a estar en alguno de los grupos prioritarios, o porque están en el personal de salud, o son docentes, o lo que sea. Y a ellos se les va a dar una vacuna que se supone que tiene un poquito menos de efectividad que la otra, porque bueno, no tendrían otros, pero si están con inmunosupresión, ¿cómo los pasamos al otro grupo? ¿Me explico? A ver, no te entendí la pregunta, disculpa, me estaba buscando una cosa para ahora, mostrarles. por ejemplo, va a empezar la vacunación con los docentes, ¿no? Con un determinado grupo, y al cual se le va a aplicar una vacuna que tendría un poquito menos de efectividad que la otra. Pero si ese paciente a su vez está tomando un anti-TNF, demás, porque tiene una enfermedad inflamatoria, ¿cómo lo subo de riesgo? Es lo que te digo digo. Para después, le doy la otra vacuna después, ¿cómo lo...? No. Eso se va, a ver, el seguimiento de los pacientes se va a hacer en forma genérica. Y yo insisto, todas las vacunas pueden ser aplicadas a cada uno de los pacientes. No hay vacunas de las que tenemos que no puedan ser aplicadas a determinados pacientes. Los casos pero que sea más efectiva, digo. Sí, el problema es que cuando le toque, le va a tocar en el momento que le toca. es la que le toca. O sea, no hay forma de definir caso a caso porque es imposible tener un seguimiento individualizado. Entonces, necesariamente las personas van a, como además no es obligatorio, bueno, una persona puede decir, yo no me vacuno en esta etapa, me quedo a la espera, quizás a la espera después no le toque nunca, no venga o le toque muchísimo después, ¿entendés? O sea, la recomendación nuestra es que apenas uno empiece a estar en el grupo que se le recomienda, se vacune. Bien. Esa es la recomendación nuestra. Porque además recuerden otra cosa,
la efectividad varía para el desarrollo de enfermedad sintomática, pero pero todas las vacunas tienen una efectividad altísima, más del 90%, para la prevención del desarrollo de enfermedades graves. Entonces, realmente por eso es que hay que tener claro que, o sea, yo diría que mi recomendación es, cuando uno calce en el grupo que toca, que se dé la vacuna que le toca, sea la que sea, porque en todos los casos le va a funcionar, o sea, aun cuando se termine desarrollando enfermedades sintomáticas, porque entró en los que no, la protección contra las enfermedades graves severas siempre va a estar. Bien. ¿Responde eso? Perfecto, muchas gracias. Clarísimo. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra mano levantada? bueno, entonces vamos a ir terminando, Alejandro. Creo que fue excelente la actividad, sin lugar a dudas hemos tenido mucha luz y muchas luces acá. La certeza hoy para todos nosotros en algunas cosas es otra. Creo que si hiciéramos una encuesta acá, todos estamos de acuerdo en que debemos vacunarnos el personal de salud, y creo que eso es importante, y lo otro que me parece que es fundamental es que nos hemos informado para poder informarles a nuestros pacientes. Así Bueno, que me alegro entonces. solo me resta agradecerte una vez más por tu tiempo, agradecerles a todos la presencia, y bueno, como dijo el profesor Cohen, esperemos pronto poder estar haciendo una nueva actividad viendo cómo nos está yendo con la vacuna. Bueno, muy bien. Me alegro entonces que haya sido de utilidad, es un placer para mí estar acá. Muchísimas gracias. Buenas tardes.